Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar los números de las películas que forman parte del llamado DCU, DC Universe, que engloba a los títulos desde Man of Steel hasta la más reciente Wonder Woman 1984, destacando pues que no nos referiremos a las películas de personajes DC fuera de este universo como las Batman de Nolan o Barton o la Superman de Christopher Reeve. A escasos días de la llegada de la esperadísima Liga de la Justicia de Zack Snyder, o Snyder Cut, como se viene conociendo desde hace ya tiempo, parece el momento perfecto para recordar las cifras de esta poderosa reunión de superhéroes. Todo empezó en 2013 con la ambiciosa nueva versión de Superman o El Hombre de Acero, que sería el pistoletazo de salida de un nuevo universo de superhéroes bajo el sello DC y que estaban llamados a hacer frente a la lluvia de millones que estaban cosechando los de la otra acera, es decir, Marvel y sus Vengadores. Y para ello echaron el resto con un proyecto ambicioso capitaneado por Zack Snyder, los Nolan detrás y una serie de ambiciosas producciones que, si bien con el paso de los años irían dando tumbos y acabarían en un desastre en todos los sentidos, como la Liga de la Justicia, también tendría importantes éxitos. Pero vamos a ver ese orden de recaudación de menos a más, empezando por, curiosamente, la última en llegarnos, Wonder Woman 1984, un producto que tras varios retrasos por culpa de la pandemia, pero también por parte de los ejecutivos de Warner, mucho antes de que esta llegara al mundo, acabó estrenándose en una fecha más que complicada de diciembre del año pasado, en plena tercera ola y queriendo apostar por el servicio de streaming de HBO Max. El resultado, un fracaso en toda regla y el sacrificio de un título que estaba llamado a hacer cosas mucho más grandes, pues con un presupuesto de 200 millones no llegaría siquiera a cubrir gastos al recaudar 159,5 millones en todo el mundo, apenas 44 han sido en el mercado doméstico, es decir, Estados Unidos y Canadá. Y aunque todavía está en salas, poco dinero más logrará embolsarse y acabará siendo, sin duda alguna, el mayor fracaso de la franquicia, al menos en los cines. En el octavo lugar nos encontramos con otro título muy reciente, Aves de presa, que nos llegaría hace un año con visos de ser más un fracaso que otra cosa y efectivamente acabó con más pena que gloria, pues con un presupuesto ajustado de 84 millones apenas alcanzaría para salvar los muebles y gracias, recaudando 201,8 millones a nivel mundial, 84,1 fueron entre Estados Unidos y Canadá. Subimos a la séptima plaza con la que quizá haya sido hasta la fecha el proyecto más modesto de este universo de DC, Shazam, película muy aparte del resto, con más humor que acción y pretensiones de ser un producto muy familiar, y que en 2019, con 100 millones de presupuesto, lograría alcanzar 365,9 millones a nivel global, 140,3 fueron en el mercado doméstico, haciendo por tanto números exitosos pero sin excesos. En la sexta plaza encontramos, sí, el proyecto maldito, la caja de truenos que fue la Liga de la Justicia, la película llamada a reventar las taquillas y ser el gran producto en su día de DC, en los planes de sus responsables, pero que por varios motivos acabaría siendo un desastre en muchos aspectos, también en la taquilla, pues con un monstruoso presupuesto de 300 millones, sí, habéis escuchado bien, 300 millones de dólares, uno de los mayores de la historia del cine, acabaría recaudando apenas 657,9 millones a nivel mundial. 229 fueron en el mercado doméstico, un fracaso en toda regla, pues para poder ser rentable cualquier película debe recaudar al menos 2,5 veces lo que costó, por tanto se quedó lejos de los 750 millones mínimo que debería haber logrado para empezar a ser rentable. Un fracaso duro y difícil de sobrellevar que contrasta en general con las cifras de las películas que nos quedan por ver, como la que ocupa el quinto puesto, curiosamente la primera en llegarnos de esta ambiciosa etapa, allá por el 2013, Man of Steel, El Hombre de Acero, que recuperaría al que probablemente sea el superhéroe por antonomasia, Superman, aquí con Henry Cavill dándole vida, Zack Snyder en la dirección tras éxitos como 300 y los hermanos Nolan en la producción y el guión, todo acompañado por un generoso presupuesto de 225 millones y que acabaría recaudando unos correctos 668 millones en todo el mundo, menos de lo esperado pero suficientes para seguir adelante.
Sus números en Estados Unidos y Canadá fueron de 291 millones, mientras en México su recaudación se fue hasta los 21,1 millones, mientras en España la cosa acabó con unos poco entusiastas 10 millones de dólares. Subimos a la cuarta plaza, que ocupa otro de esos títulos malditos y casi prohibidos en DC, Escuadrón Suicida, película estrenada en 2016, vilipendiada por casi todos, pero que a pesar de ello hizo números bastante destacables, pues con un presupuesto de 175 millones acabaría siendo uno de los éxitos de taquilla de ese año al recaudar 746,8 millones a nivel mundial, nada menos que 325,1 en el mercado doméstico. Sus números en Argentina fueron de unos estupendos 7,2 millones, en México alcanzó unos potentes 27,6 y en España fueron 12,2 millones y hablamos siempre de dólares. Por fin llegamos al top 3 del DC en la taquilla, abriendo con una de sus mayores sorpresas y títulos más aplaudidos, Wonder Woman, que en el verano de 2017 dio la sorpresa al convertirse en uno de los títulos DC más reputados desde entonces y también más exitosos, pues con un presupuesto bastante ajustado de 149 millones, lograría amasar una extraordinaria cifra de 822,3 a nivel mundial. Especialmente buena fue la recaudación en el mercado doméstico al lograr casi la mitad del total mundial, nada menos que 412,8 millones de dólares, siendo así el título DC más exitoso en estas fronteras. Por su parte, en los mercados latinos destacan los 3,7 millones de Argentina, en Colombia 6,3, en México amasó unos estupendos 22,6 millones y en España, como suele pasar con los títulos venidos del cómic, no entusiasmó tanto como en otras latitudes y se tuvo que conformar con 8,3 millones de dólares. Llegamos a la segunda plaza, que ocupa sí la película que divide a unos y a otros, el título que enfrentó a los dos colosos de DC. Batman v Superman, o Batman contra Superman, o Batman vs Superman, como prefiráis, El Amanecer de la Justicia, que en 2016, y con un gran revuelo a su alrededor, tendría a Ben Affleck como Batman y la primera aparición de Wonder Woman en esta nueva etapa. Todo con mucha división de opiniones en las críticas y un poderoso presupuesto detrás de 250 millones de dólares, para acabar recaudando una potente pero algo insuficiente cifra de 873,6 millones de dólares en todo el mundo. Mucho dinero, sin duda, y lejos de ser un fracaso, pero también lejos de las apoteósicas recaudaciones que estaban lográndose en la competencia, es decir, en Marvel. En Estados Unidos y Canadá sus cifras fueron de 330,3 millones, mientras en los mercados latinos destacamos los estupendos 7,5 millones de Argentina, los 5,1 de Chile, los magníficos 8,1 millones de Colombia, los espectaculares 36,6 millones de México, mientras que en España las cifras volverían a ser algo flojas si las comparamos con otros territorios, alcanzando unos correctos, sin más, 11,3 millones. Pero el número 1, y además con diferencia, es para el título por el que poca gente apostó en su día, Aquaman, película estrenada en 2018 que llegó con una buena campaña detrás y unas fechas perfectas para ser el éxito que fue, pero sin duda acabó siendo muy superior a las visiones más optimistas. James Wan en la dirección, Jason Momoa como Aquaman y un espectáculo más que sobresaliente lograron dejar pequeño su presupuesto, que oscila entre los 160 y 200 millones, para acabar amasando la espectacular cifra de 1.148,4 millones en todo el mundo, 335 en el mercado doméstico. En cuanto a los mercados latinos, en Argentina logró unos flojos 3,8 millones, en Chile 3 millones casi justos, en Colombia arrasó, superando los 11,1 millones. En México también triunfó al llegar a los 30 millones y medio de dólares, y en España el buen boca a boca y las navidades obraron el milagro de hacer una recaudación más notable al alcanzar los 16,1 millones. En cuanto a las cifras globales de todas las películas, hay que destacar que Warner se ha dejado por el camino una inversión de en torno a 1.730 millones de dólares. Y ojo, porque aunque pueda parecer mentira, la rentabilidad ha sido considerable al alcanzar los 5.645 millones aproximadamente, es decir, un 3,25 más o menos redondeando lo invertido, es decir, lo justo para ser rentable.
Por tanto, Aquaman es, hoy por hoy y con diferencia, el título del universo DC más taquillero hasta la fecha, algo que parece que durará bastante tiempo viendo la situación actual de los cines, el futuro incierto de los mismos, así como las grandes dudas que rodean a todo este mundo creado en torno a los superhéroes de DC. En breve sabremos qué tal ha sido la acogida del Snyder Cut, que recordemos no llegará a casi ninguna sala, que ha costado además 70 millones extra, y cuál será el futuro de la franquicia, qué ocurrirá con el Superman de Cavill y otros muchos títulos que aún están en el aire, y por supuesto aquí estaremos para contarlo. Sin más, como siempre, estaré encantado de leer vuestros comentarios y aportaciones y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.